Saludos cordiales, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en el programa Hora 25. Hay quienes señalan que la hora actual del mundo es la de un periodo gris. La dirigencia mundial, yo diría, es mustia y opaca. El apogeo y vértigo de la era digital produce un deslumbramiento planetario. La aldea global se expresa con plenitud. El individualismo está al máximo. Los gobiernos y las propuestas políticas están siendo reemplazadas por las transnacionales. De hecho, el concepto de multinacional supera el principio de la nación. Se ha llegado a decir que asistimos al fin de las ideologías y que la voracidad por el consumo y el materialismo empieza a provocar daños ambientales. Lo espiritual y las consideraciones ecológicas toman cada vez más fuerza. Los populismos, la corrupción, el terrorismo, la droga y el narcotráfico, el cambio climático, la pobreza, la desigualdad, son los males que enfrenta la humanidad. Hoy en Hora 25 vamos a provocar un diálogo, yo diría una conversación para escudriñar los grandes problemas contemporáneos. Hablaremos también de España y Cataluña, Venezuela, la democracia, la guerra y la paz, la izquierda y la derecha, el Estado y lo privado. Nuestros invitados entonces esta noche aquí en el estudio principal de Teleamazonas son José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno español, y Rodrigo Borja, expresidente de la República del Ecuador. Natalie, buenas noches. Buenas noches, Andrés, amigos televidentes. José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente de España por 2 periodos consecutivos entre los años 2004 y 2011. Milita dentro del Partido Socialista Obrero Español, PSOE. Fue profesor de Derecho Constitucional, sin embargo, dejó la docencia poco antes de ser diputado del Congreso en 1986, convirtiéndose así en el asambleísta más joven de la Cámara para ese entonces. Durante su segundo mandato, la depresión económica golpeó fuertemente a España. La alta tasa de desempleo se tradujo en el surgimiento de movimientos sociales que cuestionaron el modelo político del régimen. Su gobierno inició el 17 de abril del 2004 con un hecho sin precedentes, un consejo de ministros integrados por igual número de mujeres y hombres. Se trataba del primer gobierno paritario en la historia de España. Una de sus principales medidas fue la retirada de las tropas españolas de Irak. La estabilidad política y económica de su primer periodo 2004-2007 permitió el desarrollo de un programa progresista, con acciones como la legalización del matrimonio homosexual, convirtiéndose en ese entonces en el tercer país del mundo que permitía la unión libre. La ley para la igualdad entre mujeres y hombres, una ley de regularización de inmigrantes que llegó a legalizar a unos 800.000 extranjeros, y el intento de un proceso de paz con ETA. Sin embargo, en el 2008 inició su segundo mandato con la peor crisis económica que atravesaba ese país en muchos años. Una de las medidas que tomó el gobierno español para aumentar sus ingresos fue la subida del IVA en 2 puntos hasta el 18%. Esta medida causó una gran polémica. Sindicatos, empresarios y algunos partidos políticos se opusieron. Huelgas de trabajadores se hicieron frecuentes en este segundo periodo de Zapatero. Ante la crisis que enfrentaba su segundo mandato presidencial, Zapatero realizó un plan de ajuste económico. Sin embargo, el año 2011 terminó con 5.273.600 desempleados. En el 2011, Rodríguez Zapatero decide adelantar las elecciones presidenciales. Ya tras abandonar la presidencia en el 2012, tomó posesión como miembro nato del Consejo de Estado. Y en 2015 ocupa la presidencia del Consejo Asesor de la Fundación Alemana Instituto para la Diplomacia Cultural. Asimismo, Zapatero ha realizado múltiples conferencias en diferentes partes del mundo. Zapatero ha realizado también durante los últimos 2 años labores de mediación en Venezuela con el fin de solucionar la grave crisis política que atraviesa el régimen caribeño. Sin embargo, su participación en este proceso de negociación ha sido profundamente cuestionada. En el mes de febrero, el ex jefe del gobierno español hizo un llamado a los representantes de la oposición venezolana a firmar un acuerdo con el gobierno de Maduro, el cual fue rechazado ya que dicho acuerdo no brindaba garantías para un proceso electoral transparente, según la oposición venezolana. El doctor Rodrigo Borja fue presidente del Ecuador en el periodo 1988-1992.
Los principales problemas que enfrentó su gobierno fueron la inflación, que llegó al nivel histórico del 100% en mayo de 1989, y la deuda exterior, que estaba en ese entonces sobre los 11.000 millones de dólares. Entre sus medidas económicas más resaltantes estuvieron una reforma arancelaria y tributaria y una ley de exportaciones. El especialista en ciencias políticas es reconocido internacionalmente por haber publicado su Enciclopedia de la Política, entre otros libros. Yo le he propuesto la candidatura a la vicepresidencia de la República. Y la guerra sucia. Yo, presidente de la República, presentaré la renuncia a mi cargo. Justo antes de cumplir 27 años, fue electo diputado al Congreso Nacional por la provincia de Pichincha en las elecciones del 3 de junio de 1962, en la lista del Partido Liberal, cuando ocupaba la presidencia de la República Carlos Julio Arosemena Monroy. El golpe de Estado militar del 11 de julio de 1963 interrumpió su función de legislador. Esto obligó a Borja a dedicarse a la docencia en la Universidad Central del Ecuador como catedrático en la rama de Ciencias Políticas. En 1966, ya desalojado del poder la Junta Militar y restaurada la institucionalidad civil, Borja fue seleccionado para formar parte de la Comisión Especial de Abogados encargada de asistir a la Asamblea Constituyente, elegida el 16 de octubre de aquel año, con la misión de elaborar la nueva Carta Magna del país. En el desempeño de las funciones de presidente constitucional del Ecuador, para las que ha sido elegido por el pueblo ecuatoriano, Sí, juro. Durante el gobierno de Borja se eliminó el Servicio de Investigación Criminal, denunciado como centro de tortura, y creó la Oficina de Investigación del Delito. Es aquí donde se aplicaba diferente tipo de tormento, desde la cama china, el submarino seco, el submarino húmedo, la picana, el gaseo y un montón más de aberraciones que esta gente se inventaba para torturar a su prójimo. Realmente constituía, pues como dije hace un rato, pues una especie de lacra social para la ciudadanía y para el país mismo. Al inicio de su gobierno no pudo controlar a la policía, por lo que continuaron los casos de desapariciones en el país. Enfrentó a multitudinarias protestas indígenas de la naciente Conalle, quienes reclamaban un Estado plurinacional, territorios autónomos y mayores derechos para sus comunidades. Si en caso de que el gobierno no da paso, pues nosotros, como es preventivo, tendremos que volver a tomar acción, a lo mejor con más duda. Borja elaboró un plan nacional de rehabilitación social dirigido a crear una infraestructura para mejorar las condiciones de los reclusos. Logró la desmovilización del grupo Alfaro Vive y su posterior reincorporación a la actividad política legal. Esto es por la paz. Supimos empuñarlas con honor y sabemos dejarlas con honor. Muy bien. Ese es el código alfarista. Muy bien. Desmanteló el principal cartel de droga denominado los Reyes Magos y estableció mecanismos de cooperación internacional para combatir este delito de proyecciones universales. Manejaba 7 cuentas en Europa y Estados Unidos, que a esa fecha tenía un saldo de más de 35 millones de dólares. En política exterior mantuvo conversaciones bilaterales por la delimitación de fronteras con Perú, país con el que se habían producido fricciones armadas en 1941, 1981 y en agosto de 1991. En materia económica, Borja reactivó la flota pesquera industrial del Ecuador y construyó el terminal marítimo de Esmeraldas. En materia educativa, realizó diversos programas como la campaña nacional de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño y El Ecuador Estudia. El gobierno de Borja se manejó con estabilidad política en un inicio, al tener mayoría parlamentaria, pero su alto gasto público, nacionalización de la industria petrolera y el acuerdo de paz con Alfaro Vive provocaron protestas a nivel nacional. Hay una serie de problemas como la deuda externa, como la crisis económica, como el mantenimiento de la paz, como la reactivación productiva, que no son obra exclusiva del gobierno. Perdiendo la mayoría en el Congreso en el año 1990. Terminó su gobierno en medio de una crisis económica. Bien, vamos entonces a iniciar este diálogo que hemos preparado, que hemos propuesto aquí en el estudio de Teleamazonas, y quisiera empezar con usted, presidente Borja, para pedirle una apreciación sobre algo que dije al iniciar el programa, al introducir el tema del programa, y es que estamos asistiendo a un periodo opaco, gris, mustio de la dirigencia planetaria, de la dirigencia mundial. Buenas noches, bienvenido. De acuerdo, Andrés, pero antes una aclaración. La movilización de los campesinos a Quito durante mi gobierno
no fue contra el régimen, fue una movilización de protesta por los 500 años de la colonización española que se hicieron en todos los países andinos. Si lo primero que hicieron los campesinos al llegar a Quito es visitarme y pedirme que le asista a San Francisco, y fui a saludarlos en la plaza de San Francisco. Así que eso queda aclarado. Perfecto. Bueno, sí, yo coincido en que hay una crisis mundial de liderazgo político. Ya no existen en el panorama universal las grandes figuras de antaño. Ya no hay un Willy Brandt, ya no hay un Mitterrand, ya no hay un Olof Palme. En Europa ya no hay pues un Felipe González, ya no hay un Rodríguez Zapatero. Hay un Donald Trump. Hay un Donald Trump. Para ponerlo al otro lado. Empezamos por allí. Sí, claro. Pero revise usted, y salvo el caso tal vez de Alemania e Inglaterra, lo demás es un desastre en el mundo entero como calidad de gobernantes. Es decir, hay una crisis de gobernabilidad en el planeta. ¿Eso es producto de qué, presidente? ¿De las ideas, de los niveles de liderazgo, de los pueblos? Bueno, buenas noches en primer lugar. Buenas noches, bienvenido. Gracias por esta invitación, encantado de compartir este coloquio con el presidente de tan gran recuerdo para todos los líderes internacionales, presidente Borja. Bueno, diré que yo introduciría algún matiz sobre esa reflexión, ¿no? Es decir, siempre el tiempo que uno vive como presente le parece que está cargado de crisis y problemas. Y además los líderes políticos tenemos la tendencia a considerar que el tiempo pasado, los líderes pasados fueron mejores. Claro, Donald Trump, es cierto, yo a veces me despierto pensando en él. Y es el principal... Por mi preocupación. Pero por ejemplo, estuvo Richard Nixon, ¿no? Y yo ahora veía las imágenes del periodo de presidencia del presidente Borja y pensaba, digo, fíjese cómo se ha mejorado, ¿eh? Tuvo que eliminar un servicio de policía que torturaba, venía casi de la salida poco antes de un golpe de Estado. Seguramente las condiciones sociales de los ecuatorianos eran mucho peores que las de hoy. Lo cierto es que hoy el mundo vive el momento en el que menos pobreza extrema hay de la historia, en el que la expectativa de vida es mayor, en el que el alfabetismo es menor en todo el mundo. ¿Y cuál es la gran diferencia, en mi opinión? Bueno, sí, puede haber líderes mejores, claro, sí, es verdad, que hay bastantes discutibles. Claro, las redes, ha cambiado el debate político y público. Ahora es todo mucho más exigente para los líderes. Los líderes están mucho más escrutados, más desnudos, y por tanto muchas veces nos parecen peores. Yo no goberné todavía con redes sociales activas, pero las redes sociales activas es como si hubiera un parlamento de todos los ciudadanos todos los días. Los ciudadanos nos hemos podido convertir en periodistas, porque tomamos noticias, las difundimos, analistas, comentaristas y políticos. Es muy difícil mantener una fortaleza de liderazgo, pero sin embargo, insisto, si uno coge los datos de la historia, de la evolución de lo que es el bienestar, y con un crecimiento de la población, estamos en un momento mejores condiciones. Claro, esa es la gran paradoja. Presidente Borja. Bueno, yo estoy hablando de hace 30 años, cuando tuve el honor de presidir el Ecuador por elección popular. Y entonces tuve reuniones con los líderes de ese tiempo. Y claro, hago la comparación de la capacidad, el nivel intelectual y cultural de esos líderes, su vocación política y de servicio general, con lo que existe hoy, lamentablemente, en el mundo. Entonces veo una diferencia cualitativa en el liderazgo político mundial. Y asistimos a un periodo muy complejo, que es el terrorismo, que es un mal que provoca daños, que provoca afectaciones, muerte, dolor, sufrimiento. Ese es un mal que el planeta está viviendo y que no había hasta hace poco, o había otras manifestaciones. Sí, en efecto, pero ahora el matiz final es interesante, porque acabo de participar aquí en unas jornadas, en una conferencia, y he recordado algún dato que me parece significativo, ¿no? Es decir, estamos en un momento de la historia en el que menos muertes hay por violencia, por guerra o por terrorismo.
Curiosamente, bueno, por supuesto, hablo desde la Segunda Guerra Mundial, claro. Si cogemos el periodo inmediatamente anterior, pues sería terrible. La devastación de la humanidad se produce primero por las epidemias, entonces, después por las guerras y ahora por el terrorismo. Aún así, por el terrorismo hay menos muertes que por las guerras que hay vigentes, pero mucho menos por los homicidios. La violencia común, digamos. Es el número más elevado de muertes violentas que hay en estos momentos en el conjunto, y por supuesto muchas menos que todavía la malaria, que produce la malaria. Bueno, el terrorismo ha venido, es un fenómeno que arranca en los años 70 prácticamente, pero que en Europa tuvo un momento culmen, varios grupos terroristas, y afortunadamente ya no hay grupos terroristas en Europa. En Latinoamérica hubo hasta 17 guerrillas, 17 y 19 se computan, y acabamos de ver el final de la última, que era las FARC. Sin duda alguna, la gran guerrilla que más violencia produjo, 300.000 víctimas, etc. Bueno, ahora tenemos muy concentrado el fenómeno terrorista en lo que es el radicalismo islamista, ¿no? Y diré, detrás de esto hay un grave problema político y es Palestina. Mientras Palestina no tenga un Estado y no haya un momento de estabilidad entre Israel y Palestina, el terrorismo islamista seguirá siendo la gran pesadilla de nuestro tiempo, porque toda la radicalización de todo el mundo musulmán y árabe arranca de Palestina. Es el tumor primario. Y desde luego, mientras las potencias occidentales, especialmente Estados Unidos e Israel, no sean conscientes de esto, no veremos un cambio. El terrorismo, presidente. Sí, pues a mí me preocupa mucho el Estado Islámico, esta organización terrorista que degolló ante las cámaras de televisión. Salvajismo puro. A una serie de víctimas. Salvajismo del más terrible. Por discrepancias de orden religioso. En nombre de Dios, en nombre de Alá. Se cometieron y siguen cometiendo estos grandes crímenes terroristas. Que se les ha disminuido bastante, se les está derrotando, pero como todo el mal, lo importante, claro, hay que defenderse, por supuesto, del terrorismo, pero para ganarlo, para erradicarlo, para ver su fin, hay que penetrar en las causas, ¿no? Es decir, es igual que la peste. La peste no la eliminaremos ni la hemos eliminado en la historia si no hicimos una investigación científica y un análisis en profundidad. Y claro, en el nacimiento del Estado Islámico tiene una gran responsabilidad la guerra de Irak, porque buena parte de los líderes militares del Estado Islámico son los jefes militares de la Guardia Republicana de Saddam Hussein. Esto es muy importante como lección, porque cada vez que se desencadena una guerra, yo que he estado en el puesto de mando de un país occidental, viviendo momentos donde se desencadenaban guerras como Irak, como Libia, como Siria, es decir, las consecuencias suelen ser nefastas. Tanto debemos intentar que la comunidad internacional construya una convicción muy fuerte sobre que normalmente las intervenciones militares, los bombardeos, aunque sean con el noble deseo de llevar allí los derechos humanos y la democracia, suelen no llevar ni los derechos humanos ni la democracia y provocar efectos perversos. La muerte, por favor. Bueno, yo tengo en mi gobierno una experiencia muy importante porque existía un grupo guerrillero muy activo llamado Alfaro Vive Carajo. Y uno de los primeros actos que yo propuse fue un arreglo de paz con ese grupo guerrillero. Eso no se había dado, por lo menos en América Latina, nunca. Y claro, sorprendió a mucha gente, a algunas personas me atacaron duramente. Lo cierto es que llegamos a un acuerdo y en la plaza de San Francisco el grupo entregó las armas lo que hemos visto, ¿no? a una comisión internacional. ¿A usted le molesta el carajo que acaba de decir el presidente Borja? No, para nada. Pero diré que tengo una experiencia parecida porque... muy castizo. Aunque no ha aparecido en el resumen de mis años de gobierno, el hecho, para mí, más importante de mis años de gobierno fue el final de la banda terrorista ETA. Claro. El final de la violencia. Claro.
No olvidemos que ETA durante más de 40 años había asesinado a 850 personas. Y en efecto, ese final se produjo con un diálogo al que dediqué buena parte de mi tiempo como presidente del gobierno. Era mi gran aspiración, siempre he dicho que como responsable político mi primer lema es una ansia infinita de paz. Y logré vivir el momento en el que ETA anunció el final de las armas, 20 de octubre de 2011, la fecha más importante de mi tiempo de gobierno. ¿Y el logro más significativo de su administración? Para mí sí, sin duda. Okay. Porque España había llorado. Ok, vamos mucho. al tema, otro mal que enfrenta la humanidad, presidente Borja, es las drogas. Porque alrededor del tema de las drogas Ahora tenemos también el narcotráfico y una serie de otros daños que provoca a la humanidad. La única solución que yo veo para el problema es la legalización de la droga. Porque la prohibición y la persecución de los traficantes de drogas produce gigantescas fortunas que permiten a estos grupos de traficantes comprar gobiernos, arrendar jueces, someter ministros, fuerza pública, Fuerzas Fuerzas sí, Armadas. claro, entonces tiene un poder económico impresionante. ¿Cómo desaparecer ese poder? Simplemente legalizando el consumo de la droga. ¿Usted es partidario de legalizar el consumo de la droga? Yo creo que es un debate imprescindible. Imprescindible porque, uno, en este tema sí estoy en la banda más pesimista, así como los otros me he situado, ¿no? Ya estaba, en una sí. banda más optimista en el tema del narcotráfico, de la violencia que genera. El impacto que está teniendo en muchos países en Latinoamérica a mí me estremece. Los estragos que produce mucha gente joven, que destruye valores, que el valor de la vida no tiene valor y que es un camino de no retorno, creo que es quizá el problema más importante que tienen muchos países latinoamericanos. El problema no es Latinoamérica, el problema no es Latinoamérica. Claro. El problema son los consumidores, presidente. Por supuesto. Y esos están en los Estados Unidos y están en Europa. Y encima, además, con toda la libertad para tener las armas que se venden en la frontera de Estados Unidos con México. Además, ¿usted quería decir algo? Digo, yo a los adolescentes les atrae la idea de romper la ley, de hacerlo prohibido, eso nos pasó siempre. Y entonces empiezan por el camino de la droga, justamente para tratar de romper una norma social. Y yo creo que debería legalizarse la droga, de tal manera que el médico sea el que recete el consumo de droga. Verá cómo baja el consumo. Los países que lo hicieron en Europa bajaron su consumo. Y además, claro, desaparecen las fortunas gigantescas. Impresionante. Que son las que impulsan el tráfico de el los daño alcaloides. El daño que produce a la salud, el daño que produce a la moral pública, la violencia que comporta, terrible, la corrupción que destila, el destrozo institucional. Por tanto, estamos esperando ya desde hace algunos años a que Naciones Unidas hiciera una gran conferencia sobre el debate de la legalización. Lo que habrá es sectores que están en las mafias, en las redes, que más bien están impidiendo que se produzca esto que plantea el presidente Borja. Claro, porque además... Porque se benefician, están lucrando de eso. Claro, evidente, eso por supuesto, pero además, claro, es un debate que exigiría la máxima concertación internacional de cara a una posible legalización. Pero sin que sepamos que el resultado, intuimos que el resultado puede ser mejor, yo creo que sí es imprescindible el debate. Lo que es claro es que la situación actual no funciona. No hay una capacidad de respuesta de los gobiernos, de las políticas públicas, hacia sí, para mí, uno de los, quizá, el más grave problema que enfrentan muchas sociedades. Ok, vamos a ir a una pausa, tenemos que atender la publicidad y enseguida retornamos para la segunda parte de esta conversación con José Luis Rodríguez Zapatero y Rodrigo Borja. Hablaremos del populismo, de la democracia y conoceremos lo que piensan nuestros invitados alrededor del tema Venezuela, España y Cataluña. En un instante.
Bien, presentamos la segunda parte y esta vez vamos a pedir a nuestros invitados que nos den sus opiniones respecto a temas que ocurren en el momento actual del mundo y particularmente en España y en América Latina. El populismo, presidente Rodríguez Zapatero. Parecería que esta propuesta de gestión gubernamental alrededor de esto que se denomina populismo, el doctor Borja denomina hechiceros del siglo XXI, se han instalado no solamente en nuestros países, en Europa también hay una especie de populismo europeo y naturalmente Estados Unidos vive ahora un populismo también. Por favor. Pongamos un poco de perspectiva histórica y de luces largas. Los cambios que estamos viviendo en el panorama político en muchos países, en el mapa político, la emergencia de nuevas fuerzas políticas, la decadencia de las clásicas, tiene un origen clarísimo, que es la crisis financiera de 2008, que se ha prolongado prácticamente hasta nuestros días. Es decir, que es la crisis mayor financiera desde la de los años 30 del siglo pasado. Y como toda grave crisis económica, provoca seísmos políticos. La emergencia ante una crisis económica donde los partidos clásicos se ven golpeados, pues es evidente. Son partidos que tienen intuitivamente, demagógicamente, un discurso antisistema, por definir, ¿no? Pero eso dura poco, lo vamos a ver. Yo creo que a esos partidos y esos líderes les va a cambiar más las reglas clásicas de la democracia que ellos van a cambiar la democracia. Esta es mi opinión. Esta es mi opinión. Lo que pasa es que necesitamos un poco de sedimento de tiempo, por supuesto que van a estar ahí, pero por ir a Europa, yo creo que el conjunto, la mayoría de las sociedades europeas mantienen la fidelidad a los valores, digamos, de la democracia representativa, la mayoría, más de un 50%, aunque existe un riesgo. Y también es verdad que, como se ha demostrado, muchas democracias, sobre todo en lo que afecta a las desigualdades sociales, en lo que afecta a la transparencia, necesitan hacer reformas para recuperar confianza. Pero no creo que haya un horizonte de mucho recorrido, salvo que nos lleve a alguna catástrofe. Por eso que se denomina populismos, que yo no lo llamo populismo. ¿Cómo lo llaman? ¿No? Son partidos alternativos, pero es que lo del populismo, ¿qué significa? Porque los ismos son que uno pone el acento, como ejemplo el socialismo, en lo social, ¿no? Esto significa el desarrollo de una visión social de la política. Pero el populismo, ¿qué es? El desarrollo de lo popular. ¿Qué es lo popular? ¿Qué es lo popular? ¿Una fiesta es lo popular? Normalmente son cosas banales, simbólicas, emblemáticas, pero no de fondo. Ahí tenemos entonces un contrapunto, Rodrigo. Sus definiciones de populismo en la enciclopedia. Sí, claro, yo sostengo que el líder populista es un hechicero del siglo XX y del siglo XXI, que ofrece el paraíso celestial a la vuelta de la esquina, pero que, claro, no puede cumplir sus ofertas porque son tan desmesuradas que simplemente no son ejecutables desde el gobierno. Y ese es el fracaso de los líderes populistas. El populismo, pues, es una aberración impresionante. Y los pueblos que se han perdido en el asunto, pues, han sufrido terribles consecuencias. ¿Y usted es optimista, tal como el presidente Rodríguez Zapatero, de que en un momento dado la madurez, la democracia, la civilidad, en fin, pueda contribuir a eliminar el populismo? Claro, estoy de acuerdo con eso, claro. Sí, fíjese, comparemos. La crisis de los años 30 del siglo pasado acabó con políticas proteccionistas, nacionalismos y la Segunda Guerra Mundial. Es así. Hay un hilo clarísimo conductor de esa situación. Esta crisis que ha tenido un impacto similar en el conjunto de la comunidad internacional, especialmente en los países llamados desarrollados occidentales, bueno, ha terminado con modificaciones en el mapa político, con cambios de gobierno, pero no con un cuestionamiento del régimen, del sistema global, y menos con enfrentamientos entre naciones con carácter bélico, salvo lo que podríamos denominar las primaveras árabes, claro, pero en una región completamente inestable.
que Occidente ha gestionado tan mal, en términos globales, pero en general, digamos, bueno, vemos las luchas por el proteccionismo que ahora tiene Estados Unidos y China, pero se producen en el terreno comercial. Esperemos que sea solo en el terreno comercial. Lo que pasa es que nuestros populismos en América vienen desde mucho atrás y están presentes en nuestra historia y en nuestra realidad, pues. Claro, así es. Quizás Perón es un ejemplo de eso. Perón fue un populista y doña Eva fue populista y media. Sí. Entonces tenemos una tradición del populismo, ¿verdad? Bueno, claro, las naciones como las naciones latinoamericanas que arrancan en su conformación, en su identidad, de procesos de independencia, todos ellos con exaltación de valores, no hay más que ver los himnos, ¿no? Ver cómo se recuerdan, ¿no? Pues muy, en fin, muy pasionales, digámoslo. Personalistas. Pasionales y personalistas, ¿no? Todos los sistemas son presidenciales. Es muy curioso que todos los sistemas en Latinoamérica son presidenciales. Con eso de decir de la vocación por tener un gran líder, está inscrito, parece que en la naturaleza. Son naciones. Pero eso es culpa de los españoles, ¿no? Bueno, no lo sé. O sea, la conquista nos impuso un rey, sí, pero, la posibilidad de que alguien nos resuelva los problemas. Sí, pero fíjese, luego nosotros hemos tenido periodos de todo y tal. Y yo creo que es difícil hablar así, no es fácil hablar de la conquista, pero decir los españoles, al final los españoles, ¿qué somos los españoles? Somos íberos, somos celtas, somos fenicios, somos árabes. Hay un fantástico libro que recomiendo de Carlos Fuentes, ¿no? De gran, ilustre escritor mexicano que describe El espejo enterrado, que describe perfectamente la relación que hay entre España y Latinoamérica y esa interacción. Todos somos un poco de todo. Yo no estoy cuestionando, lo que estoy diciendo es que evidentemente la influencia española generó una cultura, un procedimiento, una forma de ser de los latinoamericanos. Yo soy muy partidario. En donde esperamos la solución. Soy muy partidario de quitarle la épica a la política. Creo que la mejor democracia es aquella en la que no hay ni héroes ni mártires. A ver. Sí. Ahora, bueno, si quiere podemos entonces, a partir del populismo que hemos planteado, analizar lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela, con una expresión de populismo pleno, que es con Chávez y ahora con Maduro. Lo de Venezuela, pues me resulta realmente inexplicable, porque Venezuela fue largamente el país más rico y poderoso de América Latina. Ahí están las mayores reservas hidrocarburíferas del planeta y largamente Venezuela dispuso de una explotación masiva de petróleo que le permitió tener una bonanza económica impresionante en nuestra América. De tal manera que lo que hoy ocurre, la pobreza venezolana, me resulta verdaderamente inexplicable. ¿Y es producto de esto, del socialismo del siglo XXI o del populismo? ¿A qué obedece? ¿O a la corrupción? Los populistas no tienen ideología. Ya está. Lo que tienen son eslogans y planteamientos y gritos y canciones y canciones, y hacen de la política un espectáculo, un show. Pero pues el populismo a la corta o a la larga es un verdadero fracaso para los pueblos que han optado por este camino. La intervención suya para efectos del proceso electoral ha sido observada, ha sido cuestionada por algunos sectores, presidente. Bueno, sí, debo decir que llevo 3 años intentando ayudar a Venezuela, sobre todo haciendo una teoría de paz preventiva. Es decir, a Bush le gustaba la guerra preventiva, a mí me gusta la teoría de la paz preventiva, porque el conflicto latente que hay entre dos visiones del país, dos visiones del mundo, con fanatismo, en Venezuela nos ha podido y nos puede llevar a una confrontación muy grave. Claro. Entonces he hecho una tarea de contención, una tarea de apoyo a los presos, una tarea de diálogo, de búsqueda del diálogo. He viajado en 31 ocasiones a Caracas en los últimos 3 años y por tanto conozco muy bien la realidad venezolana. Después de mi país, de España, seguramente es el país que mejor conozco. Y diré, usted se preguntaba, ¿cómo? Y ahora hablábamos, decía, país rico, ¿no? No solo rico, sino que fue un país de acogida,
hay ciudadanos... Sí. No, claro, lo digo porque ahora a los venezolanos, aparte, les duele que haya otros países que estén todo el día subrayando el número de inmigrantes que reciben desde Venezuela. 50.000, 300.000, no sé qué. Por ejemplo, Colombia. Yo lo vivo porque estoy allí. Y claro, en Venezuela hay 4 millones de colombianos que emigraron huyendo de la desgracia. En una oleada anterior. Huyendo de la desgracia y de la tarea. España, en los años 20, 30, y por supuesto con la guerra y el exilio, fue un país de emigrantes hacia Latinoamérica, exilio económico y político. Más de 1 millón, 2 millones. Y por cierto, recibidos hospitalariamente por países como México, como Venezuela, que nunca agradeceremos suficientemente. Luego hemos tenido toda la parte de la democracia, hasta la crisis, hemos sido un país de inmigración. Hemos recibido casi 4 millones de inmigrantes. Casi, en un momento dado, hubo 800.000 ecuatorianos. Por cierto, a los que, como se ha dicho ahí, se ha recordado aquí, yo regularicé que estaban trabajando en la ilegalidad, en la informalidad, y que es una de las cosas en las que me siento muy orgulloso, ¿no? Llega la crisis y dejamos de recibir inmigración y hay muchos españoles que se van fuera. Incluso Latinoamérica. ¿Qué quiero decir con esto? Que por favor pongamos una perspectiva. Es decir, si ahora Venezuela está en una grave crisis económica y está gente teniéndose que ir por esa crisis económica, antes le ha pasado a otros países. Ah, sí, claro. Entonces la perspectiva no puede ser lo que hay que hacer es los esfuerzos para que no haya la crisis económica, presidente. Pero lamentablemente, si uno coge todas las naciones de la historia, en algún momento todas las grandes naciones han tenido momentos muy difíciles. ¿Queremos pensar en Estados Unidos? La Gran Depresión. ¿Queremos pensar en su problema racial? ¿Queremos pensar en las invasiones que ha hecho en Latinoamérica? Errores descomunales para la primera democracia del mundo. Vayamos a Europa. ¿Cuál puede ser la gran nación? ¿Alemania? No tengo que recordar qué pasó con Alemania en el siglo pasado. No lo tengo que recordar. Pero, presidente, por tanto, lo ideal es que no haya la crisis económica. No, claro, pero cuando hay la crisis... Las migraciones y la movilidad ha estado igual que en Colombia ha habido una guerra de 50 años brutal, con 300.000 muertos, y todos nos hemos sentido solidarios con Colombia. Solidarios, intentando arreglar el problema. Yo no recuerdo que se responsabilizara a nadie. Y ahora en Venezuela hay un problema que, en fin, vuelvo a insistir, como se persista en la presión económica, en el bloqueo financiero que se está aplicando a Venezuela, que es superior al de Cuba en su época, superior al de Cuba, y haremos una catástrofe. Y una catástrofe en Venezuela va a ser una catástrofe en toda la región sur. Doctor Borja. Yo admiro mucho las gestiones de paz de José Luis en Venezuela, pero creo que eso va a terminar en un baño de sangre, lamentablemente. Un baño de sangre. ¿Y cuál es la salida para evitar eso? No podemos asumir eso, resignarse. Yo no me voy a resignar. O sea, he peleado contra viento y marea. He sido criticado por líderes latinoamericanos y por líderes europeos, porque me consideran, dicen que estoy cercano al chavismo. Sí. Es decir, me da exactamente igual lo que me digan. Me da exactamente igual. Yo sé muy bien, con mi convicción, mi honestidad y mi trabajo, lo que he hecho y lo que voy a hacer. Intentar que allí no suceda lo que ha dicho el presidente Borja. Ayudar todo lo que pueda a un país, porque por encima de que haya ahora un presidente, que te guste o no te guste, hay un país y una gente sufriendo. Ojalá esa fuera la perspectiva. Yo creo que hay una gran miopía en el tratamiento de la situación de Venezuela, que por cierto, tiene mucho que ver, porque claro, el chavismo no surge de la nada. El chavismo no surge porque hubiera un comandante que se llamara Chávez y tuviera unos poderes especiales. No. Venezuela era un país rico y un país con un porcentaje de pobreza altísimo. Venezuela era un país rico y con unas desigualdades sociales totalmente de acuerdo, inasumibles. Pero nadie y ahí nace esa ideología y ese movimiento que en efecto plantea recetas equivocadas en lo económico, como se ha demostrado, y absolutamente. Y corruptas. Mire, yo le voy altísimos a decir, niveles de corrupción. Sí, pero yo le voy a decir una cosa.
No lo voy a decir. Dígalo. No lo voy a decir, pero creo sinceramente que para hablar de los problemas de la gestión honesta, en muchos países de este continente, no solo de este continente, por supuesto, ¿no? Antes de acusar hay que pensar. Hay que pensar. ¿Por qué? Porque igual el fenómeno y el mal tiene una extensión amplia y seguramente el tratamiento debe ser otro. Un periodista puede decir lo que quiera. Yo creo que un político no debe ni acusar ni presumir. Para mí un político demócrata ni debe presumir ni debe acusar. Yo no voy a acusar a nadie de lo que conozco, por supuesto. ¿Pero eso lo vuelve cómplice? No, me vuelve inteligente. Si me permite, me vuelve inteligente. O sea, desentenderse de los hechos de corrupción. No, desentenderme no. Tratarlos como hay que tratarlos. Okay. Y sin dejarse llevar por las corrientes que muchas veces... Mire, una de las cosas... Aquí tenemos un libro que tengo unas ganas enormes de leer, que es Recovecos de la historia, ¿no? Presidente, como le pasa a mí, que hemos sido presidentes, hemos estado en el puesto de mando de la historia, en un periodo. Y fíjese, yo he vivido situaciones que luego la historia las está escribiendo de una manera que no lo son. Es decir, yo la historia de Venezuela, la historia y lo que pasa en Venezuela, sé que mi opinión, mi análisis, mi convicción, después de ser seguramente el político, desde luego occidental, no de la región, que más conoce Venezuela, con diferencia, de no tener ningún interés en Venezuela, de tener una trayectoria acreditada de ser un demócrata, es algo que no se ha cuestionado nunca en mi gobierno, todo lo contrario, eso sí, de ser una persona defensora de las posiciones pacifistas, se me acusa de ser buenista, del buenismo. Pero, y yo digo, bueno, no sé por qué hay que ser malo para estar en política. Pero ¿y por qué ese juicio que usted tiene respecto al tema de la corrupción, que es lo que yo le he preguntado, lo mantiene igual, por ejemplo, en casos de corrupción en su país? ¿En el gobierno de su país? No me verá usted, no me cogerá una declaración a mí haciendo de inquisidor o de acusador ¿Al público. actual presidente del gobierno español? Jamás lo he hecho. ¿Que está sometido a una...? Jamás lo he hecho. No encontrará usted una declaración. Presidente Borja... ¿Por qué? Porque es mi estilo. Sí, está bien. Sí, bueno, ya, para eso está el Estado de Derecho, está la justicia. Ok. El tema de la corrupción en nuestros países, un poco es lo que estamos planteándole al presidente. Primero, volviendo a Venezuela, yo creo que ahí debe presionarse por la solución electoral. O sea, una función electoral independiente que convoque a elecciones presidenciales a corto plazo para que gobierne el sujeto que sea elegido producto popularmente, de la votación popular. Claro, y el poder nazca democráticamente. Sí, lo curioso es que ha habido abajo. unas elecciones porque el problema, presidente, yo siempre, a mucha gente que me habla en estos términos, digo, pero ¿cuánto hace que no vas a Caracas? ¿Has estado en algún proceso electoral? Yo he estado desde el año 2015 en los procesos electorales y he vivido todo el proceso de negociaciones y sé que si la oposición no ha ido a esta elección, la oposición mayoritaria no ha ido a esta elección, no era por las reglas que las teníamos pactadas y las había redactado yo. Y que, como hemos comprobado, y me he llevado a algunos observadores europeos, el voto en Venezuela es un voto libre, el gobierno no puede manipular bajo ningún concepto los datos, aunque quisiera. Prueba de ello es que hubo una participación del 48%, que no es un dato brillante para el gobierno en Venezuela. Si el gobierno hiciera fraude o manipulara, diría, ha participado el 78%. No, fue el 48%. Y todos los que nos acercamos a los colegios, la gente vota libre, vota libremente. Otra cosa es lo que el gobierno hace con los medios públicos, lo que usa y abusa, en su caso, del gobierno y de las administraciones. Eso es distinto. Pero la oposición mayoritaria, en mi opinión, en lo que yo viví, entonces, claro, qué difícil es cuando has vivido una cosa en la cocina, como decimos nosotros, ¿no? En la cocina. Y sabes que si no fueron es porque no se pusieron de acuerdo, básicamente. Seguramente también hay problemas internos en la oposición. La pregunta es, ¿por qué nunca han opuesto un líder decidido ya? Es decir, este es nuestro candidato el día que sea frente al presidente Maduro. Que, por cierto, yo creo que hubieran ganado.
Dicho esto. Para terminar, doctor Borja, sí, lo que usted estaba diciendo. Sí, no, la solución que yo veo es un proceso electoral libre, ¿no? Un proceso electoral garantizadamente libre, con presencia masiva de los electores, porque claro, el hecho de que haya votado el 48% de los ciudadanos ya es muy elocuente del desinterés, de la angustia, del pesimismo del pueblo venezolano sobre la situación actual. Entonces, convocar al pueblo a que masivamente elija a su próximo gobernante. ¿Y la corrupción, doctor, que estábamos contrapunteando hace un instante con el presidente Rodríguez? ¿La corrupción? Bueno, la corrupción es un mal tenebroso, ¿no? En nuestra América tiene un papel muy importante en esto la empresa Odebrecht del Brasil, que financió a jefes de Estado, presidentes, ministros, jefes de las Cortes de Justicia, con billetes, con fajos de billetes para su bolsillo. Y por eso tenemos varios expresidentes latinoamericanos fugitivos, porque fueron coimados por esta corrupta empresa brasileña que buscaba contratos en todas partes. Yo recuerdo que en mi gobierno ya tuvimos información mala de la empresa brasileña. Y en una de las primeras sesiones de gabinete de mi gobierno, yo prohibí a los ministros recibir siquiera en audiencia a un representante de esta compañía. Y nosotros fuimos uno de los pocos gobiernos de América Latina que nada tuvieron que ver con Odebrecht. Me parece una cosa muy importante, es decir, cuando ahora en España, que está el tema muy candente, y en otros países, como aquí con lo de Odebrecht, como se citaba, la reflexión es, lo importante, por supuesto, lo deseable es que no haya ningún comportamiento de este tipo, ni irregularidad, y que todo el mundo se comporte con el respeto a las leyes. Pero lo importante de verdad es, se responde de eso, y lo que estamos viendo es que la justicia actúa, y actúa de manera absoluta, a veces lenta, pero actúa, y es su papel. Y es a quien hay que dar la responsabilidad. Y yo creo que no debemos de interferir desde la política, al revés. Lo que hay que hacer, es decir, una buena democracia es la que construye un sistema de judicial independiente, una policía judicial independiente. Y esto es lo que se ha intentado hacer en España. Luego, pues lamentablemente, estos casos, pero no creo que sea una tarea de los políticos, porque además la desafección que genera es muy grande. Creo que la pedagogía es, bueno, hay un sistema que es el democrático, que es el único en el que se responde de actos indeseables. Ok, tengo que ir a una pausa y volvemos un instante, y no debemos olvidar que vamos a tratar el tema de Cataluña y España. En un instante retornamos. Vamos al segmento final del programa y, como habíamos señalado, el tema de España y Cataluña. ¿Cuál es su mirada, cuál es su visión de este afán independentista que tiene el Estado catalán? Bueno, pues yo creo que está en su derecho, que sería una decisión equivocada, sí, porque el mundo va hacia la globalización, hacia la integración económica para formar poderes más potentes de despegue en esa materia. Y entonces hay una tendencia hacia la globalización universal. Y en medio de esa tendencia, esto es un fenómeno rarísimo, es la secesión, la separación para formar un mini Estado que no irá a ninguna parte. Así que yo no concuerdo con esas tesis secesionistas, pero creo que hay que respetarlas, por equivocadas que estén. Y claro, mi impresión primera fue que el gobierno actual de España cometió un error al mandar la fuerza pública tan beligerante a tratar de frenar los afanes secesionistas e independentistas de los catalanes. Ahora, ¿habrá alguna explicación, naturalmente? Esto no se produce tampoco así nomás. Sí, bueno. ¿Es posible que España no haya atendido a Cataluña? Yo hablé anoche del tema con José Luis. Y él me explicaba que las tomas que aparecieron en la televisión universal
fueron unas tomas forjadas de otros acontecimientos en otros lugares. Sí, en parte sí. En parte, ya. Entonces que ahí había un poco de engaño a la opinión pública en cuanto a la violencia con que se produjo el movimiento catalán. ¿Qué pasa en su país? Es decir, la conformación histórica de nuestro país, que es una nación de las más antiguas, ha tenido siempre, especialmente a partir del siglo XIX, tres, pero básicamente dos problemas de tensión, que son el País Vasco y que es Cataluña, que han tenido momentos cíclicos y que afortunadamente hemos ido, sobre todo en el periodo democrático, pues gobernando. La diferencia, la identidad. Ahora, fundamentalmente como consecuencia de lo que fue, difícil explicar, una sentencia del Tribunal Constitucional en el año 2010 sobre el nuevo Estatuto de Autonomía que había votado el pueblo de Cataluña y que el Tribunal Constitucional, que tenía prerrogativas, suspendió, anuló algunos artículos. Eso provocó una indignación, un gran rechazo en Cataluña, porque se había votado, era un nuevo estatuto, y aunque lo afectado era mínimo, eso, unido a la crisis económica, no podemos olvidarlo, produjo, como tantas veces en la historia, donde hay un caldo de cultivo, pues un incremento notable del independentismo. Es decir, bueno, la independencia es la salida a la crisis económica, a nuestro malestar. En fin, allí había caldo de cultivo, ¿no? Y eso hay que gestionarlo. El pueblo catalán es un pueblo pacífico, es un pueblo culto, demócrata, que ha tenido en estos momentos la exacerbación de lo que es una ideología nacionalista, que cuando se produce hasta en la gente más culta que yo conozco, hasta en la gente más preparada, hasta en la gente más demócrata, oiga, pues produce una excitación que se pierde la perspectiva. ¿Y la dirigencia tampoco entendió eso, o más bien exacerbó? No. Sí, lo paradójico es que no hay más salida que el diálogo, que antes o después lo habrá, que por supuesto la unidad de España no está en cuestión, a pesar del movimiento, que seguramente se han cometido errores que hay que restituir. Como siempre sucede en estos conflictos, teníamos que tener un periodo de tiempo donde nos sentemos a dialogar, repasemos qué ha pasado en estos años, hagamos medidas de recuperación de la confianza, que es tan importante, pero al final todos estamos en un proyecto europeo, es un gran paraguas de democracia, de estabilidad, y claro, cuando le dices a un catalán, oye, pero tú, en fin, quieres un Estado democrático, quieres ser europeo, quieres tener el euro, quieres el Estado del bienestar, quieres lo mismo que representa el Estado español, entonces no tiene explicación, porque una explicación podría ser, oiga, no, mire, es que Cataluña es católica y no quiere el matrimonio homosexual. Es que no queremos el euro, queremos otra moneda propia. Es que, bueno, entonces bien, pero para tener lo mismo, el mismo modelo de sociedad, el mismo modelo de convivencia, la misma moneda, Europa, pues no tiene fundamento. Claro. Es decir, ahora, que tengamos que reconocer su lengua más, su identidad, su autogobierno, por supuesto, hay terreno. Y yo creo que como casi siempre después de la excitación viene la racionalidad. La calma. Y llegará. La Constitución del 78... resolvió estos problemas en los textos legales muy eficientemente, porque hizo de España un Estado federal, sí, pero en gran profundidad. En gran medida, sí, pero y dio a en la etapa de la Segunda República, que este problema llegó a proclamar el Estado independiente en la Segunda República Cataluña, ¿no? Sí, claro. Y la República tuvo que sofocar aquel incendio, y hubo muertos incluso. Hay una referencia que es un debate histórico entre Azaña y Ortega y Gasset sobre Cataluña, ¿no? Y Azaña, que fue uno de los grandes constructores de ver la posibilidad de ese Estatuto de Autonomía, que luego es lo que reaparece en la Constitución del 78 y lo que tienen como gran autogobierno, pues dice, al final acabó muy decepcionado y dijo, bueno, solo podemos aspirar a la conllevanza, a la conllevanza. Decía Azaña, entre Cataluña y el conjunto de España. Bueno, y quizá
hay cosas que son así y que hay otro en fin. tema en España de tensión ahora, presidente, que es el multipartidismo. Está asistiendo España a un rompimiento de la tradición de bipartidismo, El un bipartidismo multipartidismo. del Partido Popular y el PSOE, claro. El Sí, PSOE claro. y el Partido Popular, y ahora se les está metiendo por la Sí, tranquera. se han me metido, parece, no, sí, Podemos ya se les está han metiendo. entrado hasta la puerta. Tanto Ciudadanos en la derecha, en el centro derecha, como Podemos, aunque yo creo que Podemos está flexionando ya un poco y el PSOE va a recuperar terreno. Ahora se está produciendo el fenómeno contrario en el centro derecha, que es que Ciudadanos está ganándole bastante terreno al PP por todos los escándalos que el Partido Popular pues está teniendo, ¿no? Escándalos de corrupción. De corrupción. Exacto. Pero él no quiere juzgar. No. Yo, bueno, ahora precisamente esta mañana y pasado Sí, va a haber está una por moción de definirse censura. ya el futuro del presidente. Exactamente, está y yo lo veo en el alero. La situación la veo en el alero. ¿Usted cree que es cuestión de Yo creo horas? que hay, De yo creo tiempo. que, bueno, es que se vota el viernes y Ya. la votación, si solamente podría haber un paréntesis ante la situación que fuera que el presidente Rajoy dimitiera. Si dimite automáticamente en estas horas, hasta el último minuto antes de la votación, la moción decae, la moción de censura, porque el objeto de la moción de censura es censurar al presidente del gobierno. Si el presidente del gobierno ha dimitido, no Ya hay no. objeto, obviamente, ¿no? Como cualquier jurista comprende y cualquier ciudadano. Entonces, eso nos abría un nuevo escenario, pero podemos estar a horas, a días de ver un nuevo desenlace. presidente del gobierno en España, lo cual, pues sin duda alguna, va a tener un gran impacto político en mi país, en Europa, para Latinoamérica también. Claro, sin duda. Muchísimas gracias, doctor. Un placer, Andrés. Para mí un honor. Muchísimas gracias, presidente. No, gracias. Felicidades. Ha sido José Luis Rodríguez Zapatero y Rodrigo Borja esta noche aquí en Hora 25 para hablar de lo humano y de lo divino. También topamos algunos asuntos de la corrupción que no quiso hablar usted, ¿verdad? No quiso señalar. Yo no, porque un buen demócrata ni señala ni presume. Ni señala ni presume. Eso es tarea de la justicia. Exactamente, es tarea de la justicia. Yo creo que si hemos hecho unas repúblicas, republicanismo, con división de poderes, que cada poder actúe y que la política dé ejemplo con la prudencia. Y respeto. En la acusación y en la presunción. Muchísimas gracias. Felicidades, Ecuador. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó Hora 25.